Lo dijo en la primera hora. 8:12 en la mañana. El 21 de junio pasado, el Pleno de la Asamblea, el 20 de junio en realidad, el 20 de junio pasado, el Pleno de la Asamblea Nacional, por unanimidad de 121 legisladores presentes en la sala, aprobó la nueva ley, proyecto de ley aún, de prevención de lavado de activos, una norma que apunta a reemplazar la que está vigente desde hace 8 años, desde el año 2016. Algunos medios destacaban que dentro de los cambios más relevantes de la iniciativa, por ejemplo, le quita al presidente de la República la potestad de elegir al director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE. Ahora será la Asamblea que lo elija de una terna propuesta por el Ejecutivo. Crea también una coordinación interinstitucional para dar seguimiento a los movimientos financieros de funcionarios públicos políticamente expuestos. Crea el Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos y sus delitos precedentes, financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, que coordinará la lucha antilavado. Yo creo que este tema es interesante, sobre todo en el contexto de el combate al crimen organizado, del auge del crimen organizado en los últimos tiempos, y por supuesto, la idea, entiendo yo, será atacar parte de esas estructuras en el corazón financiero que sirve justamente para esas actividades criminales. Nos contactamos con una especialista en la materia, la abogada Ligia Cobo Ortiz está enlazada con nosotros. Ella es jurista especializada en Derecho Bancario. Abogada, ¿cómo le va? Bienvenida, buen día, qué gusto saludarle. Fabricio, y a toda la audiencia, muy buenos días, el gusto también es mío. Gracias a usted. A ver, ¿cuál es la trascendencia de este proyecto de ley? Usted, de lo que ha revisado, le ve un proyecto potente. Estamos a la espera del pronunciamiento del Ejecutivo sobre una sanción favorable y un veto parcial o total. No sabemos cómo se va a pronunciar el presidente, todavía está dentro del tiempo, porque esto fue aprobado hace menos de 2 semanas. Pero ¿cómo ve usted el contenido que salió de la legislatura, Ligia? Bueno, sí, efectivamente es potente. Es decir, cuando tenemos en el primer poder que existe unanimidad para poder aprobar un texto de ley, es muy importante y potente, por supuesto. ¿Por qué, Fabricio? Porque además nosotros tenemos que, así como evolucionamos en las sociedades en muchos temas, en la tecnología, en cuanto a diversos tipos de situaciones, obviamente los delitos también evolucionan y por lo tanto las sociedades deben evolucionar en la prevención para detectar este tipo de delitos. Y aquí me quiero referir, Fabricio, a varios hechos importantísimos que debemos recordar, porque la memoria no tiene que ser ingrata con la historia. Recordaremos que más o menos como en el 2011, 2012, Ecuador se encontró primero en la lista negra del Gafi, ¿sí? Que es el organismo internacional que emite la política para poder prevenir el lavado de activos. Luego estuvimos en una lista gris hasta esperar que se pueda aprobar el Código Integral Penal con el tipo penal del terrorismo. Y esto obviamente se venía dando porque usted recordará un hecho trascendental en el país, el famoso notario Cabrera, ¿sí? Y ese es uno de los tipos penales entre los cuales se practica el lavado de activos. Entonces, hay situaciones en una sociedad las cuales deben regularse, pero también debe prevenirse. Si nos vamos a un hecho más reciente, me parece que en el 2023 vino una misión internacional del Gafi y en Ecuador teníamos justo en esa semana el hecho de Big Money, Don Nasa, el famoso Don Nasa que estuvo en las instalaciones militares y policiales del más alto nivel, en el cual se realizaban transacciones y pagaba un tipo de interés que obviamente pues no se practica en instituciones formales como tal. Y hemos tenido varios golpes que se ha dado desde la Fiscalía en coordinación con otras instituciones hace algunas semanas atrás, donde también queda en evidencia las altas cifras de lavado de dinero por parte de denominado blanqueo, me parece esta operación, por varios millones de dólares en el sector financiero, ¿sí? Entonces, la ciudadanía podría pensar que no existen controles. No, los controles existen. El tema es que debemos actuar en conjunto.
todas las instituciones tienen ese rol. Y ahí cuando usted mencionaba y usted señalaba, Fabricio, ok, hoy tenemos donde un aporte o una reforma importante porque el presidente ya no designa, envía una terna, sí, por supuesto, es importante, siempre y cuando luego no se politice y no tengamos que no se puede aprobar de una terna ciertos nombres porque empezamos a mezclar con ciertos partidos políticos o empezamos a mezclar porque entonces ayer se tomó un café con tal persona, pero no se analiza objetivamente la trayectoria, la preparación y la hoja de vida. Pero, por ejemplo, esta parte, si me permite, Ligia, esta parte de que la Asamblea elija con base en 3 candidatos propuestos por el Ejecutivo, porque actualmente es el presidente el que designa al director o directora de la Unidad de Análisis Financiero. Esta terna amplía las posibilidades de elegir a una persona con mejores credenciales a partir de esta terna. Claro, es que las credenciales van a estar determinadas por los nombres que pongan en la terna. El proyecto de ley determina que este cuerpo colegiado que hoy se denomina el CONCLAC, qué atribuciones va a realizar, pero se ejecutan igual a través de la unidad de análisis financiero, ¿sí? Ahora, ¿qué cambios o qué estructuras hoy en día se pronuncian de una manera más detallada y más clara? Cosas que ya venían haciendo de manera individual. Por ejemplo, todas las instituciones que se controlan a través de la superintendencia de bancos, a través de la superintendencia de compañías, ¿sí? Y ahí entra el juego de manera transversal, Fabricio, que es sector financiero, sector real, compañías de construcción, por ejemplo, casas de valores, bolsas de valores, las instituciones que tienen en custodia valores como el DC Vale, y también las compañías, obviamente, de seguros. Y hay un tema adicional, notarios. Los notarios hoy en día van a tener que reportar varios tipos de transacciones que se realizan actualmente en las notarías, pero hoy lo van a tener que hacer de manera mensual, de transacciones de 10,000 hacia o superiores. Este es el nuevo umbral que se estaría determinando en este proyecto de ley. Recordemos que hoy en día, si usted tiene algún tipo de transacción que supere los 5,000, ya tiene que llenar algún tipo de formularios. Y otro de los factores importantísimos también es sobre las personas políticamente expuestas, ¿sí? Es muy importante cómo se debe de reportar hoy en día a través del proyecto de ley varios tipos de situaciones que se vienen dando. Adicionalmente, Fabricio, es importante resaltar que dentro del proyecto se determina, por ejemplo, los abogados, ¿sí? Este ejercicio de la profesión tan noble, pero hoy en día va a tener que hacer cierto tipo de reportería que determina el proyecto de ley, siempre y cuando, obviamente, el Ejecutivo no lo vete de manera total o lo vete de manera parcial y podrán incorporarse cambios. ¿Qué hubiese hecho yo? ¿Sí? Yo como asamblea hubiese incorporado un artículo adicional. Yo lo vengo diciendo en las redes de manera pública porque no atenta en nada a la estabilidad financiera. Y es que hubiese incluido que la calificación que realiza, en este caso la superintendencia de bancos a las instituciones financieras, sea público hoy en día. Y esto que yo considero no tiene nada que ver con la calificación de riesgo que realizan compañías especializadas y que esas sí se publican en diarios de amplia circulación en el país. La calificación de riesgo es una cosa, lo que nosotros conocemos como banco AA, AAA+, W+, W-, tipo C, que ya es un poquito complicado. Superintendencia de bancos tiene que realizar otra calificación específica con los equipos de supervisores que se encuentran en la superintendencia, y eso va incorporado con información adicional que todo el sistema financiero reporta diariamente, mensualmente, trimestralmente, semestralmente a la superintendencia, porque la información es muy amplia. Y los bancos, obviamente, los bancos que tienen licencia para operar como tal, actúan de manera coordinada con la superintendencia. Entonces, ese hubiese sido la cereza del pastel importantísima para complementar este proyecto de ley, porque hoy en día, que ya hemos pasado más de 20 años del feriado bancario,
Nadie puede discutir que tenemos un sistema financiero solvente, transparente, y por lo tanto, para esta lucha en la prevención del lavado de activos, para esta lucha que nos está consumiendo como sociedad, a los más jóvenes, porque se incorporan a este tipo de especialidades para el lavado de activos, lo que comúnmente se denomina el pitufeo. Antes usted lavaba en grandes edificios, en casas lujosas, en carros lujosos. Hoy en día van mutando y lo va haciendo en aspectos un poco menos notorios. Por ejemplo, locales, le pregunto, por ejemplo, locales comerciales, cadenas de restaurantes, cadenas de lavanderías, cadenas de gimnasios. Yo le pregunto a usted si eso está dentro de esta órbita, de esta nueva lógica que señala Ligia. Sí, por eso el nuevo umbral está igual o superior a $10,000. Sí, peluquerías, por ejemplo, ¿sí? Usted ve proliferación de muchos tipos de locales y claro, uno dice son emprendimientos. Sí, correcto, no dudo que sea así, pero tampoco dudo de lo demás que existe. Y ahí, por eso también, Fabricio, mucho ojo con tanta serie que tenemos en el país y que lo dicen los especialistas y que a veces una forma de ganar fácilmente dinero está en este tipo de lavado de activos y me pongo aquí a vender refrescos, me pongo aquí con una peluquería que a veces de pronto uno dice, bueno, ¿y aquí qué se vende o cómo viven? Porque nunca veo gente. Entonces, ese tipo de particularidades son las que todas las instituciones, ¿sí?, que conforman no solo el sistema financiero, sino en este caso, por ejemplo, la judicatura, con los notarios, con los abogados que hablábamos, que ya son nuevas tipologías que se están estableciendo para combatir el lavado de activos. Y ahí también es muy importante, Fabricio, los sistemas de inteligencia en un país. Es fundamental. Si nosotros no tenemos un sistema de inteligencia adecuado, que sea el que se adelanta a decir qué es lo que está pasando de manera transversal en otros países, obviamente pues nos vamos a quedar atrás y vamos a estar preguntando como siempre, ¿por qué no estamos en las páginas amarillas? ¿Sí? Los sistemas de inteligencia son fundamentales. Por ejemplo, nunca advirtieron el tema del notario Cabrera, no advirtieron el tema de Don Nasa, o sí y no se quiso escuchar. Bueno, de hecho, si me permiten, el tema de Big Money, de Don Nasa, resulta que luego del crimen de Don Nasa, ya aquí nadie se acuerda, no se sabe qué pasó con esa investigación, todo el mundo se olvida del momento en que, por ejemplo, el señor Nazareno fue captado en el parqueadero del complejo del Ministerio de Defensa en La Recoleta, o sea, ya nadie habla del tema, Ligia. Claro, porque aquí así somos, inmediatistas, nos da amnesia a los 2 días de los temas importantes y obviamente pues siempre tenemos cajas chinas que son las que se ponen a circular en este país, que es notorio y nos hemos acostumbrado a ello, lo que está mal, porque debemos ser una sociedad con memoria, pero no memoria selectiva. El lavado destruye a una sociedad, destruye a la columna vertebral de un país, que es el sistema financiero. Sí, al sistema financiero formal que tiene licencia, que cumple parámetros. Entonces, uno de los brazos que ayudan efectivamente es tener leyes que se puedan ejecutar, porque claro, si yo tengo un tratado hermosísimo a la época del derecho romano, pero si no lo voy a poder ejecutar, porque suponiendo las organizaciones, como le decía, de inteligencia, no me van advirtiendo lo que viene pasando, ¿sí? Entonces quiere decir que no voy a poder tampoco hacer frente. Usted recordará hace mucho tiempo atrás el tema del phishing. Eso se dio por una alerta en esa época por los sistemas de inteligencia, las organizaciones de inteligencia, ¿sí? Hoy en día a usted lo secuestran, ¿sí? Y hoy en día la tecnología que está muy avanzada, entonces usted simplemente tiene aquí su Face ID, entra a su cuenta y desde ahí, pues, mientras está secuestrado, usted va a hacer la transferencia porque le está pidiendo al ladrón si es que tiene dinero. Ahora, y si no tiene, ¿qué hace? Entonces, son las tipologías en las cuales mediante este proyecto de ley creo yo que es importante, es positivo. Sí, por supuesto, tenemos nuevos umbrales, están incorporándose nuevas personas, nuevos tipos de situaciones o actividades que deben, digamos, reportarse. Pero si no existe una adecuada correlación interinstitucional entre las superintendencias, entre la judicatura, entre el SRI, la aduana, ¿sí?, vamos a seguir así, contando cada vez en cuando y viendo las noticias
cómo estas organizaciones lavan el dinero a través de instituciones financieras, a través de cooperativas, a través de compra de activos en el sector real. Entonces, es ahí el llamado a las autoridades públicas a actuar en conjunto. Para eso se crean este tipo de cuerpos colegiados que se incorporó cuando se emitió el Código Orgánico Monetario Financiero a una sola junta, porque iba a haber el bosque para detectar este tipo de problemas o problemas sistémicos en el sector. Luego, obviamente, llegó otro presidente y dijo, no, aquí deben existir 2 juntas. Y nos hemos quedado con 2 juntas, la que mira la política económica y la otra la que mira la política financiera. No somos China, no somos Rusia, somos un mercado pequeño, ¿sí? Pero nos encanta la novelería en ciertos casos de andar creando cierto tipo de organismos creyendo que eso nos va a mejorar la situación. Y eso no mejora la situación. Mejora que efectivamente analicemos de mejor forma y con calidad la información que tenemos. Y por eso, insisto, debe pasarse ya la reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero para que sea pública la calificación que otorga la Superintendencia de Bancos a las instituciones financieras como tal. Vamos a tener un nuevo superintendente. No tengo la información clara si ayer se posesionó. No se posesionó ayer. No se posesionó, pidió una postergación, un cambio de fecha por tema de agenda el superintendente designado. Y es importantísimo porque seguimos con una funcionaria subrogante. Sin embargo, este tipo de situaciones, ¿por dónde se mueve? Se mueve por los bancos, por las cooperativas, por las instituciones del sector real, la construcción. Y este proyecto de ley va a quedar como una bonita intención si obviamente pues no se actúa ya con titulares de manera proactiva, y pienso yo que es importantísimo que se haga esa reforma para que pueda transparentarse de mayor manera, porque así obviamente usted sabe si también coincide la calificación de riesgo que dice triple B, triple A más con la que tiene la superintendencia, porque está determinada, digamos. Eso no es ningún descubrimiento de la rueda que estamos haciendo en los organismos internacionales. Cuando tuvimos el feriado bancario, allá por el 99, ya vinieron, sí, estuvieron en el país trabajando en la nueva arquitectura financiera, y es lo que luego se logró en el 2008 aprobar una ley en la que ya, por ejemplo, se creó el COSEDE, el seguro de depósitos. Todo ese tipo de situaciones contribuyen a tener una sociedad mucho más sana en todos los aspectos, y por supuesto el financiero, porque contribuye a que tengamos, digamos que, escudos en la protección antilavado. Luego eso pues ya, digamos, se fue mejorando, se fueron incorporando hasta que finalmente tuvimos en el 2014 el Código Orgánico Monetario Financiero. Desde ahí, digamos, no hemos tenido una evolución más allá de la que en su momento se dejó establecida. Mire usted que ni siquiera tenemos casos nuevos en que se vayan desarrollando estos unicornios que son a través del mercado digital, ¿sí? Porque de pronto el país todavía no es tan atractivo o no están las condiciones adecuadas. Sin embargo, Colombia, Perú, bueno, México obviamente tiene una población, no tenemos ni punto de comparación en cuanto a población, pero hay situaciones en las que los negocios deben avanzar, por supuesto, nos ayuda a mejorar, pero no puede olvidarse, o eso no puede ser un contrapié para no ejercer los controles preventivos que necesitamos hacer. Y eso obviamente es una tarea de todos, especialmente de las autoridades. Correcto. Ligia Cobo Ortiz, gracias por el tiempo, por ilustrarnos sobre este tema que tiene que estar allí en el debate, porque por supuesto hay que revisar y estar pendientes de la legislación que permita atacar el corazón de la financiación de los grupos criminales, y a eso usted nos ha explicado. Apunte esta iniciativa que está en manos del presidente de la República. Muy amable, Ligia. Gracias a usted, Fabricio, y a toda la audiencia. Un abrazo. Ligia Cobo Ortiz, abogada especialista en Derecho Bancario, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.